Y continuando con la agenda académica, vamos a desarrollar el siguiente foro sobre política pública de los combustibles y futuro de las estaciones de servicio. Nos acompañan aquí en la mesa principal el señor Carlos David Beltrán, él es director de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. El señor Óscar Muñoz, experto comisionado de la CREC, el señor Carlos Erazo, él es gerente de regulación de Ecopetrol, el señor Tony Quintero, vicepresidente comercial de la organización Terpel, el señor Juan Fernando Prieto, él es presidente ejecutivo de la Corporación de Asociados de Estaciones de Servicio de Colombia, AES Colombia, y como moderador tenemos al señor Julio César Vera, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros del Petróleo, ACIPET. Yo le cedo la palabra, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué bueno ver el salón nuevamente lleno. Bueno, creo que este es un panel muy importante para el sector, para el futuro del país y pues por supuesto para mí es un honor poder moderar este panel teniendo a personas tan importantes y tan expertas en este tema de combustibles. Vamos a hablar hoy de la política pública del sector, de sus resultados, de sus logros, de sus deudas y sobre todo creo que lo más importante de sus proyecciones futuras. Tenemos hoy representación del Gobierno Nacional, en cabeza del formulador de la política, el Ministerio de Minas y Energía, el organismo de regulación, la CREC, Ecopetrol, muchas gracias a Carlos y pues estaba en deuda de hacerle un reconocimiento muy especial al doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, que se comprometió con nosotros en apoyar decididamente este congreso. Ustedes han visto que Ecopetrol ha estado participando muy activamente y pues me pidió que les mandara a todos un gran saludo de su parte y un deseo de acompañarnos próximamente en nuevos eventos que realice la distribución de combustibles. A usted también, Carlos, pues obviamente muchas gracias, a Carlos David también por acompañarnos, a Óscar en representación del organismo de regulación y por supuesto teníamos que tener la representación del sector mayorista, el doctor Tony, que nuevamente coge el bate, y obviamente Juan Fernando, una de las personas que más conoce de la distribución de combustibles en Colombia y que si yo llevo 20 años, usted lleva un poquito más trabajando en estos temas de la regulación y de la política del sector como tal. Entonces, vamos a hablar de diferentes cosas, vamos a hablar de abastecimiento como elemento fundamental de la política, vamos a hablar de competencia, vamos a hablar de el futuro del tema de los precios, vamos a hablar de qué va a pasar con las cadenas del negocio, mayorista, minorista y otros eslabones del mercado, qué va a ser el futuro de otras decisiones de política pública, almacenamientos estratégicos, combustibles alternativos y pues obviamente lo fundamental es que ustedes puedan también al final tener un espacio para preguntarle a estas personas que tanto conocen del sector. Entonces, para yo no quedarme hablando, sino para que podamos escuchar a nuestros expertos, lo primero que quiero que hagamos es un poco con Carlos David, que nos comente cuál es el balance que tienen ustedes hoy desde el Ministerio de estos años de política pública del gobierno del presidente Santos. ¿Cuáles han sido sus logros? ¿Cuáles han sido sus, llamémoslos, no fracasos, sino no objetivos cumplidos? ¿Y qué le están dejando a Colombia y al sector para quien sea el próximo mandatario aplique para que este sector siga generando el valor agregado que genera para el país? En la misma medida, después de que Carlos intervenga, también quisiera que Óscar nos contara un poco cuál es el balance que tiene la CREC hoy, después de 7 años larguitos casi, de que se diera el proceso de pasarle una serie de funciones en materia regulatoria a la comisión y qué han logrado, cómo lo han visto, ha sido posible, quedó corta, quedó larga, qué ven ustedes desde la CREC en estos 7 años de labores desarrolladas. Y pues también en la misma medida, como para colocar ese contexto de referencia, a Carlos que nos contara un poquito cuál ha sido la estrategia de Ecopetrol frente al sector, por lo menos en los últimos 12, 14 años que han tenido una estrategia decidida de apoyo y desarrollo del sector de combustibles en Colombia. Muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias a ustedes, obviamente para mí es un honor estar con ellos acá y pues también a Carlos David, con quien tuve la oportunidad de trabajar muchos años y pues me da mucho orgullo que nos esté acompañando y que esté aquí hoy ante todo este público que lo quiere escuchar. Bienvenidos y Carlos tiene la palabra.
Muchas gracias, Julio César. Otra vez un gran saludo para todos. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué cuentas podemos rendir en relación al periodo, a los 2 periodos presidenciales del presidente Santos en materia de combustibles? Yo le digo que lo que pienso es que ha sido un balance positivo en cuanto a que tenemos una cadena de suministro de combustibles aún más fortalecida de lo que se encontró, con unos actores que cada vez uno los ve más profesionales en su diligencia comercial y técnica, cosa que es muy importante, porque para todos, digamos, el foco debe ser el entregar combustibles de buena calidad y con precios competitivos a los consumidores finales. Y eso lo estamos logrando poco a poco. Tenemos 5.300 estaciones de servicio en el país, tenemos 18 agentes mayoristas, cerca de 20 productores de biocombustibles. Tenemos pues la presencia de Ecopetrol, más otros importadores. Digamos, tenemos en general podemos hablar de una cadena de suministro muy consolidada, que como digo, cada día uno la ve más desarrollando su gestión comercial y técnica en forma muy profesional, y pudiendo, digamos, atender ese tipo de eventos que son tan importantes para todos, donde podemos tener este tipo de debates académicos que, como comenté en el debate anterior, lo que hacen es nutrir para poder tener ideas entre todos y que saquemos entre todos adelante la cadena. ¿Qué retos hemos tenido grandes durante este gobierno? Un reto grandísimo que fue el del abastecimiento de combustibles en zonas de frontera cuando el gobierno venezolano decidió cerrar la frontera. Ese reto fue un reto muy grande que tuvimos que acometer desde el gobierno nacional, desde Ecopetrol, desde los mayoristas y las estaciones que trabajaron especialmente en lo que fue Guajira, Norte, Santander y Arauca. Y con todo orgullo debo contar que pudimos ponerle la cara al reto y fuimos capaces de sobrellevar y lograr afrontar esa realidad que en un momento dado nos llevó a que de pronto Cúcuta, Arauca o Maicao se nos quedaran paradas en su actividad económica por falta de combustible. Eso no sucedió gracias al emprendimiento y al esfuerzo grande que pudimos tener todos para sacar adelante y continuar con la actividad económica como debe ser en el país. Eso fue un reto muy grande y, como digo, fuimos capaces de afrontarlo. Espero que la cadena en otros retos que se nos presenten responda de la misma forma, porque realmente es algo para enorgullecerse, realmente el poder haber cometido esa y haber sido capaces de afrontar esa situación tan difícil que fue en ese momento. Otro punto para destacar es ya la entrada en operación de Reficar, operación que, como es por todos conocido, tardó más de lo esperado, lo programado en iniciar, pero pues ya la refinería se está consolidando, entregando combustibles de calidad óptima, de la calidad pues con parámetros internacionales, y digamos ya contamos con esa fuente de suministro que por el momento ya está siendo firme para abastecer la demanda del país y pues para poder exportar cuando tiene excedentes. Y el tercer punto, digamos, que yo destacaría es como toda la dinámica que ha tenido el tema de biocombustibles, especialmente en lo que ha sido dos temas. Uno, oferta, donde hemos, digamos, ya tenido una dinámica grandísima en materia de etanol al contar con producto importado. Y segundo, mezclas. Ya estamos con el tope normativo establecido del 10%,
y digamos, pues lo que esperamos todos es que podamos seguir contando con ese porcentaje en forma continua y definitiva durante este año. Eso, digamos, serían como los puntos principales que yo podría destacar de todo lo que ha sido el acontecer de toda la cadena de suministro de combustibles durante los 8 años de gobierno del presidente Santos. Carlos, una pregunta. Obviamente, siendo usted un escenario donde estamos básicamente estaciones de servicio, ¿qué les diría usted que ha sido su logro principal frente al sector minorista y cuál creería que fue el proyecto que quiso adelantar y que no ha logrado adelantar y qué legado le vamos a dejar a este sector en estos 8 años de gobierno? El legado, digamos, de lo que ha sido el trabajo de esta administración es, digamos, fomentar dentro del sector minorista lo que es el tema de la calidad. Y creo que poco a poco hemos metido al sector de las estaciones de servicio en esas políticas importantes que son primordiales para poder brindar un buen servicio a los consumidores finales. Calidad y precio y cantidad. Yo creo que es importante que todos tengamos conciencia de que nuestro deber ser es el servicio al consumidor final. Por eso les quiero mandar un mensaje y con el mayor de los respetos a lo que vi ahorita en la reunión que tuvimos en el panel anterior con la SIC, que estos temas de medida son temas de la mayor relevancia tanto para ustedes como para el consumidor final, y que uno como entidad estatal está velando por los intereses del consumidor. Entonces yo creo que tengamos conciencia que es importante irnos involucrando en esto de ofrecer la medida que es al consumidor final. Yo ya he empezado mis esfuerzos grandes con mi equipo de trabajo para también entregar, aparte de medida, calidad en el producto que le estamos entregando al consumidor en su automotor. Y precio que es otro de los puntos que son básicos para atender al usuario. ¿Qué legado dejamos al próximo gobierno? Hay un proyecto de decreto que nosotros pusimos a publicación, que es un proyecto de reforma del decreto 1073, donde se establecen unas propuestas estructurales al marco normativo que digamos viene desde el 2005 y que no ha sido modernizado, actualizado, y que nuestro equipo de trabajo identificó la necesidad de llevar a cabo esta actualización. Bueno, nuestro equipo de trabajo y también, digamos, la industria en general, tampoco es que uno sea aquí el experto. Los mayoristas, los minoristas decían, oiga, ¿y por qué esto? Aquí debemos ver esto. En reuniones que tenemos también con el doctor Prieto, con Tony, con los minoristas, cuando hacemos nuestras reuniones en Bogotá, vemos la necesidad, digamos, de ponernos al tanto de lo que está aconteciendo actualmente y que nuestro marco normativo pues se actualizara y se pusiera, digamos, en tono con lo que tenemos hoy en día. Esa propuesta ya está en pie, pues se puso a comentarios, fue retroalimentada por ustedes y ya tenemos, digamos, una propuesta clarísima para presentar al nuevo gobierno para que la tome en consideración y pues ojalá adopte la mayoría de las medidas que estamos planteando ahí. Ok, muchas gracias. Oscar. Tengo este aquí. Entonces, ¿Cuál es el balance en estos 7 años casi que ha venido trabajando la comisión en temas asociados a la regulación del sector de combustibles y biocombustibles? Retos, por supuesto, y proyecciones hacia el futuro. bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Siempre la Comisión de Regulación y Energía, desde que tiene la parte asignada dentro de la reasignación de funciones de la
combustible líquido hemos estado presentes y hemos hablado con los agentes. Julio César dice de 7 años, sí, porque el decreto ley el 4130 es del 2011, pero realmente después luego sale el 1260 que es del 2013 y ahí ya reestructura la CRE y dice que va a haber más comisionados, debe haber más comisionados y ya la parte de combustibles líquidos, cómo se asigna. Prácticamente la comisión empezó a tratar temas de combustible líquido en el año 2014. Yo creo que fui el primer comisionado que fui nombrado en su momento, pues siendo un cuerpo colegiado y que todos tenemos que saber de todos los temas de energía eléctrica, gas natural, GLP y todo lo que tiene que ver con esto, pero más dedicado a combustibles. Empezamos en el 2014. ¿Qué hicimos en el 2014? Reestructurarnos, mirar a ver, conseguir equipo de trabajo, mirar a cosas y empezamos a hacer unos estudios para conocer el sector por dentro y lograr, porque es que ese decreto ley y el decreto 1260 es muy compartido con el Ministerio de Minas, que yo creo pues que Julio César lo conoce y todo, y Carlos David, de que era muy compartido con el Ministerio y tenemos unas funciones y el Ministerio tiene otras y en ambas tenemos los dos funciones. Entonces bregamos a sacar un decreto de política pública muy bueno donde terminara bien las funciones. El decreto pues no salió, entonces nos tocó que trabajar prácticamente todo el 2014 bregando a perfeccionar eso y ya empieza el segundo gobierno de Santos y ahí empezamos ya a trabajar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Empezamos primero por estudios, a conocer bien el mercado, el mayorista y minorista, lo del combustible líquido, tanto aguas arriba como aguas abajo. Entonces vimos que entre el Ecopetrol y los mayoristas, el transportador y los mayoristas no existen contratos, son unos acuerdos entre ellos en los cuales no hay abierto, mientras que entre el de mayorista y minorista sí hay contratos. Entonces empezamos a trabajar, a hacer estudios, a mirar, contratamos un estudio con una empresa que nos dio un estudio general de cómo estaban las relaciones y empezamos a trabajar eso, a cuadrar el equipo y ya tomamos las funciones que sí son realmente la CREC. ¿Cuáles son funciones de la CREC? El margen mayorista y minorista, que ya hay unas bases y estamos trabajando ya en una resolución a consulta de margen mayorista y minorista. Trabajamos en transporte, el transporte sí es entregado a la CREC totalmente, tanto el transporte por poliductos como el transporte por terrestre, tanto como el transporte marítimo y fluvial. De eso ya hay unas bases. Tenemos lo de mercados relevantes, hemos trabajado mercados relevantes, hemos trabajado relaciones contractuales. Todo esto se le ha comunicado a ustedes o a la gente, fuera de las reuniones que hemos tenido con todos los agentes para que nos cuenten, cada uno ve diferente el negocio. Entonces pues el mayorista ve el negocio de una forma, el minorista lo ve de otro negocio y a todos lo hemos reunido. Con biocombustibles, que tenemos una función muy poca ahí dentro de la CRE para la parte de combustibles, trabajamos en darle al ministerio unos criterios sobre una metodología para determinar el precio del ingreso al productor de los biocombustibles. Entonces hemos trabajado, hemos hecho algo en estos 4 años, seguimos trabajando y yo creo pues para responderle de los frutos de estos 4 años de tanto estudio, de tanta reunión, de mirar, de analizar, se van a ver ahora, yo creo que ahora en el segundo trimestre del 18 y todo lo que queda del 18, que sería margen mayorista minorista, mercados relevantes y relaciones contractuales. Tenemos un código de medida que salió para que los agentes cumplan con ciertas condiciones de medida entre los agentes para entregar los combustibles, que ya está en firme. Tenemos las bases de transporte entre planta de abasto y estación de servicio. Hicimos un estudio que me acompañó aquí nuestro amigo en Antioquia y en el Chocó para mirar transporte marítimo y fluvial. Entonces sí hemos hecho y todo. ¿Y qué esperamos, Julio César? No, dejar en lo que nos quede, pues nosotros sí no hablamos al próximo gobierno, le tenemos muchas inquietudes de hacia dónde debe ir esto y terminar de sacar, porque recuerden que en la Junta Directiva de la CRE pues está el ministro de Minas, que es el que dicta la política y el que dice, y entonces nos dirá si nuevo ministro que llegue en agosto, en donde vamos en ese momento, cómo está de acuerdo, porque pues la idea ahora es que llevamos 4 o 3 años trabajando unos temas que ya los tenemos claros, puede llegar a otra política.
y decir, no, los márgenes déjenmelos quietos, a mí me gusta así que suba en febrero para los minoristas y en julio para los mayoristas, dejémoslos con el IPC, miremos esto, dejemos la fórmula del IP de los biocombustibles, me gusta tomarla, evitemos la importación de alcohol y protejamos a lo que hay ahora la industria nacional. Entonces pueden cambiar muchas cosas, pero la CREC, que es muy independiente en esto, seguirá con estos temas, y los retos es terminar y lograr que este mercado, que nos parece un mercado muy dinámico, hay muchos actores, se puede trabajar muy bien y pueden haber reglas de juego muy claras donde todos podamos trabajar. Muy bien, ahora les voy a contrapreguntar más adelante, pero pues sigamos haciendo un poco de balance. Carlos, por favor. Julio, buenas tardes para usted, para los demás organizadores y para todos los asistentes. Déjeme primero agradecerles por la invitación que le han hecho a Ecopetrol, por sus palabras amables hacia nuestra empresa y a nuestro presidente Felipe Bayón. Me preguntaba Julio qué balance hacíamos en Ecopetrol de los cambios que ha habido en la compañía en los últimos 13 años, mencionaba usted. Y le diría a Julio que después de este proceso de transformación institucional que se vio en la década pasada, hacia el año 2003, viene todo un nuevo rol. No soy atrás. Gracias. Hay un nuevo rol de Ecopetrol que se viene consolidando cada vez más, ese rol empresarial. Atrás ya quedó esa época en que Ecopetrol tenía una función de regulador como administrador del recurso hidrocarburífero, función que se le trasladó a la ANH. Atrás también quedó, o ha venido quedando atrás, esa ejecución de la política pública que en muchas oportunidades se hacía a través de Ecopetrol, como empresa que financiaba muchas veces el desarrollo de infraestructura que no necesariamente era remunerada, y a través de la cual se hacían incluso subsidios cruzados con diferentes sectores del consumo. Y Ecopetrol entonces viene consolidando ese rol empresarial. ¿Qué ha hecho la compañía y qué viene haciendo? ¿Hacia dónde le apunta Ecopetrol? Diría que el principal eje está en un crecimiento sostenido, y para esto es muy importante la diversificación. Para Ecopetrol es importante el crecimiento a través de oportunidades orgánicas de crecimiento, digamos a través del desarrollo de su propia exploración, pero también el crecimiento inorgánico. Estamos continuamente buscando la posibilidad de incrementar nuestras reservas a través de procesos de fusiones de adquisiciones. Diversificación en el sentido de estar procurando que nuestro portafolio no esté únicamente en tierra, en el onshore, sino también buscando oportunidades en el offshore, en Colombia y fuera del país. Muy importante eso, buscar la manera incluso de internacionalizar nuestra operación, y también diversificar la canasta entre crudo y gas natural. Allí, por ejemplo, Ecopetrol viene haciendo toda una incursión en esas nuevas fronteras de la exploración. Ya estamos en el offshore del mercado del Golfo, pero también, digamos, en el mercado colombiano, y estamos mirando con un gran interés las oportunidades en no convencionales en Colombia. También en materia de exploración y producción, pues tenemos toda una campaña por optimizar, por sacarle el mejor provecho posible a los activos que ya tenemos en tierra, a través de una campaña exploratoria muy activa, a través de la exploración en cercanía de las áreas en donde ya estamos explotando. En el MID, en la parte media de la cadena, estamos en una campaña de excelencia operacional. Durante los años previos hicimos una gran inversión en activos de transporte. Esto en procura de contar con la capacidad suficiente para poder evacuar esa producción creciente de crudo. Y hoy pues es el momento entonces de sacar el mejor provecho a estos activos. Ayer, por ejemplo, destacaba nuestro presidente cómo durante el primer trimestre de este año, con toda esta ola de atentados que hemos sufrido en Caño Limón, Coveñas, incluso las inversiones que hemos hecho que nos permiten la reversión de varios de estos oleoductos, pues nos permiten tener mejor provecho de nuestro potencial de producción. Y en el caso del downstream, muy importante pues para esta discusión de hoy, hemos hecho grandes inversiones durante los últimos años. Ayer nos explicaba, por ejemplo, a Mauri de la Espriella lo que se hizo con Reficar, una inversión de $8.000 millones, pero también ha sido el caso de Barranca Bermeja, con los proyectos de hidrotratamiento para gasolina y diésel, una inversión de más de $1.100 millones en los últimos años. Y hoy estamos en todo un proceso de optimización de esos activos. De esos
e incluso de la optimización de los activos de producción de biocombustibles. Entonces ha sido una estrategia integral a lo largo de toda la cadena, y les diría además, Julio, muy importante para destacar, que con esta situación que vivió toda la industria en el mercado internacional a raíz de esta caída abrupta de los precios del crudo en el año 2014, pues en Ecopetrol emprendimos todo un proceso de transformación del que hablamos con mucho orgullo y de manera permanente. Una búsqueda de eficiencias, de ahorros en nuestra operación, cómo consolidar además una mejor disciplina de capital, cómo estructurar adecuadamente nuestros proyectos y emprender proyectos que nos generen un valor a nuestra compañía. Bueno, muy bien, muy bien. Juan Fernando, hablaba Carlos de que ve un sector más fuerte, un sector más consolidado, un sector más competitivo y mejor preparado para afrontar no solo el hoy, sino el futuro. Yo ayer en mis palabras señalaba que como nunca antes el sector está sometido a una competencia voraz y despiadada, que ha acabado con muchos y ha permitido que solo los más fuertes se mantengan. ¿Cómo ven ustedes esa política pública y muy hablándolo específicamente del tema de competencia? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Hay deudas todavía? ¿Qué nos falta? Y pues la misma quisiera que Tony después también nos señalara cuál es su visión frente a este tema. Buenas tardes. Yo empezaría por una reflexión sencilla. El minorista en cuanto a política pública es el más afectado porque la cantidad de normas siempre se distinguen o siempre recaen sobre nosotros los minoristas. Y eso es lo que nos preocupa hoy, tú lo has dicho, Julio. El doctor Carlos David se refería ahora a un tema que para nosotros es muy sensible, el precio, la competencia versus el precio. Lo que nunca se ha evaluado y que ya hemos dicho en varios escenarios es que la competencia que nosotros tenemos hoy no es entre iguales. Nosotros no podemos competir con una compañía mayorista, como se llame. Cuando la competencia es entre iguales, bienvenida sea la competencia, en todos los sectores se da, a todo nivel. Es imposible parar la competencia, la sufren los almacenes de cadena, la sufren las peluquerías, todas las actividades comerciales la sufren, pero es competencia entre iguales. La mayoría de todas las políticas públicas que implementa la administración o el Estado como tal, al que más afectan es a nosotros los distribuidores minoristas. Lo decía esta mañana con la SIC, doctor Carlos David, hay un tema de costos hoy asociado que es un nuevo costo que vamos a tener nosotros los minoristas, que hoy los otros actores, por ejemplo los mayoristas, no lo tienen. Ellos no tienen que poner las unidades de medida con las que nos despachan absolutamente nada, lo acaba de decir el doctor Oscar. Hay una norma para ellos que está ya vigente, no sé bajo qué parámetros aplique pues esa normatividad de la CREC hacia el mayorista. Sería una buena respuesta que nos dé ahora cómo aplica pues el tema de confiabilidad también para los minoristas. Entonces, ¿qué hay para nosotros? Preocupaciones. Aquí para nadie es desconocido el tema que los minoristas lo único que tenemos son angustias y afugias económicas hoy. El mercado, el gran mercado de los minoristas situado a lo largo y ancho del país está viéndose seriamente afectado. Los municipios pequeños seguramente de seguir esta cascada de normatividad con todos los requerimientos adicionales que nos llegan día a día, difícilmente podrá cumplir o podrá sostenerse en el mercado. Para nosotros sí el panorama es muy sombrío, yo diría que muy consciente de la realidad de casi todos los minoristas aquí presentes, de que su futuro no es para nada absolutamente halagüeño. Doctor Tony, sus comentarios y sobre todo me gustaría que se refiriera un poco a lo que decía Juan Fernando de que la competencia no es entre iguales. ¿Usted piensa
desde su visión y desde su conocimiento del mercado, que es así o que definitivamente en Colombia hay una competencia real y en igualdad de condiciones. Yo creo que usted me hace una pregunta en ese auditorio, tal vez de las más difíciles de contestar, pero voy a tratar de ser claro. Tengo que reconocer cuando soy minoría y pues estoy dispuesto a recibir tomates. Pero simplemente lo que les quiero decir es que el mercado cambió y hoy la discusión no es si el tema es precio o no es precio. El doctor Erazo lo decía con mucha claridad, Ecopetrol tuvo que aprender a competir con el barril a $30. Tuvieron que hacer un trabajo de excelencia operativa y creo que eso es un poco lo que nos obliga a todos. Lo segundo es que en un mercado no gana el más inteligente ni el más grande, sino el más rápido. Y también les puedo poner a usted aquí ejemplos de estaciones de servicio que son de un solo dueño, el 65% son de familias, como lo mencionó el doctor Jairo Gómez en su discurso del día de ayer, y que han sido capaces de innovar y que ven oportunidades más que problemas. Esta mañana les decía que las 3/4 partes hoy de la población son millennials y que el consumidor final está queriendo otras cosas. Y aquí tenemos que hablar del futuro de las estaciones, pero no en función del precio, en función de los nuevos combustibles. Cuando Carlos David hablaba del tema de la calidad y los reglamentos técnicos, es que tenemos que trabajar desde Ecopetrol, los transportadores, los distribuidores mayoristas y las estaciones para entregar un diésel limpio y que emita las menos partículas al ambiente. Tenemos que alargar la vida útil del diésel. Por eso están aquí los señores que producen los biocombustibles, están los productores de aditivos, para alargar la vida útil y que emitan menos partículas. Luego vienen los carros eléctricos, que es un tema que suena muy sexy, es un tema que seguramente es atractivo para todo el mundo, pero que generar un clúster de carros eléctricos se puede demorar entre 10 y 15 años. Entonces necesitamos los combustibles de transición. Un combustible de transición como el gas natural vehicular o como el GLP, que son discusiones que vamos a dar mañana. Entonces creo que la discusión es otra. La discusión es qué viene para el nuevo consumidor. Por otro lado, les mencionaba el tema de los nuevos consumidores, cómo nos estamos preparando para los nuevos consumidores. Lo que yo sí creo, y cuando los oigo hablar a ustedes, hablan de lo que han hecho, pero individualmente, y resulta que el foro es política pública. Una política pública es la que nos muestra un faro, es la que nos muestra un camino. Las canchas, la cancha todavía no está marcada, no está delineada, nos faltó, y lo he discutido con el doctor Carlos David y le he dicho, aquí se engavetó el proyecto de política pública del sector de los hidrocarburos para ver quién hace qué. Creo que nos hizo falta, se han hecho muchas cosas indudablemente, pero aquí no nos podemos coger todos de la mano y decir no, todo está muy bien, creo que hacen falta cosas. En el tema de la CREC hay un tema de funciones que no están claras, se traslapan las funciones entre el Ministerio de Minas y la CREC. Entonces creo que un proyecto de política pública aclara y define cómo está marcada la cancha. Entonces, lo último que quiero decir es que el consumidor final, cuando entra a una estación de servicio, no dice si es porque es de iguales o no es de iguales. Un consumidor cuando entra a una estación de servicio tiene una marca que lo está respaldando, una marca que tiene unos programas, que tiene unos valores, y el desafío grande está en cómo seducir a ese consumidor final frente a las expectativas que tiene el consumidor final. Entonces yo creo, doctor Julio César, que el tema de fondo está en cómo seducir ese consumidor final. Y vuelvo y repito, en un mercado no gana el más inteligente, ni el que tenga más plata, sino el más rápido. En un mercado cambiante, donde el servicio que vamos a tener que dar hoy va a ser digital, porque los millennials piden el mercado a través de su teléfono inteligente, porque el servicio lo vamos a tener que dar a través de la digitalización. De manera que creo que aquí más que problemas, ahí es oportunidades. Bueno, doctor Tony, qué bueno escucharlo y saber que tiene una visión tan amplia, y qué bueno que sería que también en el mercado, eso que usted dice, que no todo se redujera a precio, pasara, porque pues en la práctica se ven mucho que no es así del todo. Pero entrando un poco ya a mirar lo que es el futuro, hablemos del tema de abastecimiento. Han sido, como decía Carlos David, 8 años donde el gobierno ha tenido que superar
infinidad de temas asociados al abastecimiento, temas muy críticos como lo que sucedió en la zona de frontera, y eso lo lleva a uno a analizar y concluir que básicamente hoy Colombia no tiene una garantía absoluta de abastecimiento de combustibles. Si uno mira además las proyecciones de la UPME sobre la demanda de combustibles hacia el año 2030, Colombia va a ser, con todo y refinería de Cartagena, un importador neto de combustibles, tanto diésel como gasolina. ¿Qué habría que hacer como foro, como política pública, que coincido con lo que dice Tony, es una labor de todos, para que Colombia tuviera una garantía de abastecimiento real, que tuviéramos almacenamientos estratégicos, que tuviéramos inventarios estratégicos, que no dependiéramos de la buena voluntad muchas veces de Ecopetrol en su función empresarial, sino de una política realmente sostenida que permita que Colombia siempre pueda superar y que nos lleve a ese eslabón que queremos llegar de ser uno de los países importantes en materia de desarrollo económico y social, donde el abastecimiento de los energéticos es fundamental. ¿Qué habría que hacer, Carlos David, inicialmente? Y pues les voy a abrir el espacio a cada uno de ustedes para garantizar que Colombia tenga un verdadero abastecimiento y, pues por supuesto, desde las diferentes ópticas, precios, agentes, institucionalidad y, obviamente, marco regulatorio y legal. Bueno, ahí es una pregunta muy interesante, pregunta que abarca, como acabo de decir Julio, varios aspectos. Realmente y definitivamente, y lo hemos visto con estudios que ha desarrollado la Unidad de Planeación Mineroenergética y estudios que también hemos tenido con Ecopetrol en su momento, pues este país es una verdad que este país necesita ya empezar a dar pasos seguros sobre lo que es abastecimiento estratégico, de almacenamiento estratégico, perdón, en algunos puntos de mayor demanda en el país, de tal forma que si ocurre alguna eventualidad en materia de refinación o en materia de transporte, pues se tenga este respaldo que pueda suplir la demanda mientras que se puede corregir la falla que ha acontecido. Nosotros ya pues hemos ido trabajando de mano con la CREC en este tema y este sería otro de los puntos que tendríamos pues como una propuesta para el nuevo gobierno para ir avanzando en esta materia, que como dije y como ya mencioné también, pues lo dijo Julio César, contempla temas no solamente de lámina, de tubos, sino también puede llegar hasta tema obviamente de política de precios, de poder pensar en una señal en el mediano plazo de llegar a una paridad de importación, por ejemplo, y tener, digamos, pues abierta el suministro también no solamente a Ecopetrol, sino a otra refinería en el país o a producto importado desde la costa del Golfo. Entonces, digamos, esto es todo un tema político grande que con toda seguridad va a ser abordado en el nuevo plan de desarrollo del próximo gobierno. Doctor Juan Fernando, Carlos habla precios. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como minoristas sobre lo que debe ser la política de precios? ¿Deberíamos liberar el mercado? ¿Deberíamos ir, como dice Carlos, a una paridad de importación que realmente dé las señales para garantizar el abastecimiento? ¿O cuál es la visión que ustedes tienen de qué debería pasar en materia de política de precios? Y obviamente su respuesta como preámbulo para que Óscar nos dé un poco de referencia de lo que están viendo desde la CREC en ese tema. Yo creo que la política de precios debe estar acorde con la realidad del mercado y hoy el mercado tiene muchos actores que están variando y que están afectando lo que es el tema de precios. Eso pues es una realidad. Como lo decía antes, las cargas impositivas para nosotros cada vez son mayores y el margen que va incluido en el precio final, que es la única parte de la cadena que está libre totalmente, pues nos afecta a nosotros considerablemente. Es que
con todo respeto del doctor Tony, pues sí hay un tema importante cuando hablamos de precio, o sea, el consumidor no solo entra porque es millennial o no millennial, gran parte del consumidor mantiene volteando, mirando el precio de las estaciones de servicio, o sea, eso es una realidad. Hay muchos competidores o muchos distribuidores minoristas que manejan su clientela con muy buen servicio, con excelente servicio y tienen un tema de cautela, de cautiva a la clientela, pero el precio hoy es un tema que indudablemente nos afecta y no hay ninguna política de precios, o sea, el ministerio simplemente se limita a mirar dependiendo de las circunstancias y de cómo esté el precio internacional del petróleo, que suba, que baja, a ver si sube o si baja, pero política a nivel nacional no hay. Nosotros sí teníamos gran esperanza en que la CREC, que ha demostrado en todo su historial una posición muy técnica, muy seria, pudiera abordar este tema, pero desafortunadamente, como lo acaban de manifestar también, el tema de la política pública de los combustibles pues quedó escondida o guardada en un escritorio y no se implementó, y esa dualidad de funciones de hoy de la CREC y del ministerio es lo que el sector de pronto también no le ha permitido de una manera clara presentarse a todo lo que viene o se regula en materia pues, de obligaciones como tal. Doctor Oscar, ¿qué viene? ¿Liberación? ¿Paridad de importación? ¿O bueno, no pierda la esperanza que la CREC está mirando de mano del Ministerio de Minas, porque sí tenemos eso, lo que dice, es una función más del Ministerio de Minas, lo que es el ingreso al productor. Ahora me quedé pensando de que cuando me preguntó el doctor Julio César qué hemos hecho, cuando ustedes miran la estructura de precios de la gasolina o del diésel, tienen 14, 16 ítems, y todo lo que ha tenido que ver con la CREC, en algo hemos trabajado, doctor Julio César. Entonces en el IP, ahí está que la vamos a contestar es, si bien está dentro del decreto 1260 o en la ley es presentarle una metodología al Ministerio de Minas, estamos trabajando y eso fue lo que salió en la prensa estos días, de que la CREC contrató un estudio para mirar para dónde va el ingreso al productor, porque lo que usted dice aquí es un ingreso al productor pues que es en Ecopetrol, pero ha querido entrar los refinadores privados y no pueden porque está todo. Está el del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que amarra una importación. Entonces hemos estado trabajando en eso porque el país cada vez va a ser más importador de combustibles. Si bien aquí no nos falta, y mal o bien el combustible nunca ha faltado, así haya unos momentos de crisis, pero no nos ha faltado, hemos tenido que importar. Aquí se importa mucho diésel y se importa gasolina y cada vez la tendencia va más al consumo y vamos a tener que importar. Entonces ese IP estamos pensando nosotros en recomendarle al ministerio, ya dijimos en una declaración uno de los comisionados qué fórmula estamos pensando a ver, pero pues pensamos que la paridad de importación sería lo mejor para que entren otros actores y miremos a ver hacia dónde vamos. En eso estamos trabajando muy fuerte para recomendarle al ministerio y ver para eso. En el IP de los biocombustibles, que está también en la estructura de precios, hemos trabajado y sacamos una fórmula diciéndole al ministerio, oiga, mire el IP de los biocombustibles, de ahí sale la importación de alcohol, de ahí sale muchas cosas que tomó el ministerio en cuenta. Al márgenes estamos trabajando, transportes estamos trabajando, entonces sí hemos tocado toda la cadena. En el almacenamiento estratégico, eso es política pública, eso es más del ministerio, es más de la UNME, pero sí, como dice Carlos David, estamos trabajando en eso. El país va a necesitar un almacenamiento estratégico. Nosotros en energía eléctrica y en gas dentro de la CREC lo pensamos mucho, por eso la planta de regasificación del Pacífico que se está hablando a todo es pensando no va a haber gas, entonces que tenemos que idearnos hacia allá, pero nosotros tenemos toda esa facultad para implementar eso, para pagar unos cargos y todo, pero nosotros pensamos que el almacenamiento estratégico debe existir en unos puntos de Colombia, que debe ser remunerado, así como remuneramos el cargo por confiabilidad para las plantas de generación. Debemos remunerarlo y tener para que el país esté seguro. Dependemos solo de un poliducto, Barranca Bermeja Jumbo, pues que va con sus conexiones, pero qué tal que en ese momento y el mayor consumo está en el interior del país. En la costa nos podemos defender muy fácil.
Aquí en la costa muy evidente que Reficar puede atender, pero una importación se puede hacer mucho más rápido. Hay almacenamientos de compañías privadas, hay 20 compañías que pueden almacenar combustible en un momento y se podría importar, pero internarlo al centro del país ya nos queda más difícil, llegar a Bogotá donde es el mayor consumo. Entonces sí estamos trabajando a eso, la UDME está trabajando y estamos mirando a ver hacia dónde vamos para que haya unos almacenamientos estratégicos para que podamos estar tranquilos en un futuro en algo que nos pueda ocurrir. Bueno, muy bien. Yo diría, doctor Óscar y doctor Carlos David, que algo fundamental que el sector está pidiendo a gritos es un poco que todos estos proyectos que se han venido desarrollando tengan unas fechas claras y concretas de cuándo podrían materializarse. Cuando uno mira pues, los años de trabajo que ustedes tienen, no hay duda que han hecho muchos estudios, no hay duda que han hecho muchos diagnósticos, muchos balances, pero siempre nos quedamos en el último pedacito, no salimos con los temas, no avanzan, y eso genera para el sector una gran incertidumbre, porque finalmente, si no está, como decía Tony, de la cancha rayada, es muy difícil que el sector pueda avanzar en tomar sus decisiones de mediano y largo plazo. Este es un sector que definitivamente tiene que poderse proyectar de mediano y largo plazo, y para eso es fundamental que la regulación y la política sean de mediano y largo plazo y no únicamente de corto plazo, como nos ha pasado muchas veces en el tiempo. Mi invitación en eso es a que ojalá podamos trabajar, por lo menos en lo que queda de estos 3 meses, en delinear ese decreto de política pública. Esa es una demanda que lo hemos hecho con el ministro. Hay cosas que ese decreto todavía puede mejorar, pero creo que tiene unos elementos fundamentales, y que sea muy claro para el sector cuándo vamos a tener las señales en materia de márgenes, en materia, obviamente, de remuneración al productor y otros eslabones de la cadena, que finalmente es lo que el sector necesita, poder avanzar con precisiones claras en ese sentido. Eso como una recomendación. Ahora, otra cosa importante para dar marco de referencia a la política es ¿qué viene en materia de calidad de combustibles para ustedes? ¿Debe Colombia seguir avanzando en mejorar la calidad del diésel? ¿Es real que Colombia haga grandes inversiones para mejorar un diésel hoy de 40 partes por millón a una categoría de 10 partes por millón o menos, Euro 5, Euro 6? ¿Están dadas las condiciones en Colombia para que eso sea así? Y obviamente, ¿qué viene en materia de nuevos energéticos? Porque yo creo que este sector tiene muy claro que hoy venden gasolina, diésel, gas, el día de mañana venderán energía eléctrica, hidrógeno y todo lo que venga hacia el futuro, porque finalmente es un sector que tiene vocación de largo plazo y de construcción de país. Entonces ahí quiero que todos me hagan un comentario breve de qué ven en materia de calidad y si están dadas las condiciones para seguir mejorando o no. ¿Qué viene en materia de calidad? Digamos, hemos hecho a nivel de toda la industria, comenzando por Ecopetrol y siguiendo por los mayoristas y los minoristas, un esfuerzo grande para poder entregar el diésel que sale de la refinería con menos de 50 partes por millón al consumidor final con en ese mismo cumplimiento en materia de azufre. Y lo puedo decir porque yo he hecho valoraciones de calidad después de estar ajustando en todos los eslabones de la cadena el tema para lograr ese cumplimiento. ¿Qué reto tenemos grande? Gasolina. Ese reto que ahorita tenemos grande, que nosotros estamos vislumbrando y el cual vamos a desarrollar un estudio para poder actualizar toda la normatividad técnica relacionada con la gasolina motor para, digamos, ponerla más acorde a los estándares internacionales, pero también teniendo en cuenta la realidad de nosotros en materia de refinación y en materia de parque automotor. Yo quiero hacer un llamado grande de este tema toma mayor relevancia cada día más, teniendo en cuenta las externalidades negativas que tenemos por parte de los combustibles en materia de calidad del aire. Pues esas son externalidades que conocemos todos, que son, digamos, ocasionadas por la combustión de los combustibles, y yo quiero llamar la atención que el sector no puede ser catalogado como el malo del paseo en materia de calidad del aire. El sector ha hecho un gran esfuerzo, en primera instancia en materia de
de diésel para poder, digamos, tener un diésel aceptable en términos de Latinoamérica, en términos de calidad. Tenemos una gasolina que está un poco atrasada, pero que pues tenemos que llevarla a los estándares, actualizarla a los estándares internacionales, pero hay un conglomerado de actores que no están haciendo la tarea apropiadamente como lo hemos hecho en el sector de combustibles en materia de calidad del aire. Está el parque automotor, está el tema de la infraestructura vial de las ciudades, está el manejo de todo lo que es la movilidad en las ciudades. Está en Bogotá también se han identificado incidencias hasta de lo que es el material particulado pero generado por las calles que no son pavimentadas o por el barrido que no se presenta en algunas calles, y ese polvo también puede afectar la salud de las personas. Entonces, digamos, el tema de calidad del aire es un tema muy importante en el cual pues nosotros somos unos actores, pero no somos los, digamos, el foco en el cual se debe concentrar las medidas a tomar, porque digamos, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande como sector y estamos poniendo en nuestro grano de arena. Ahora, eso no quiere decir de que estemos cerrados a que posiblemente en un mediano plazo hagamos otro esfuerzo en materia de diésel para alcanzar estándares más altos, pero como digo, en primera instancia yo veo el esfuerzo grande es en materia de gasolina motor. Carlos. Julio, yo arranco quizás por el punto por donde terminó Carlos David. Mire, primero, muy importante tener conciencia de la calidad de los combustibles que estamos consumiendo en Colombia. En el caso del diésel, si lo comparamos con el diésel que se entrega en el resto de Latinoamérica, pues la calidad de Colombia es la segunda en el entorno latinoamericano, solo superada por Chile. Y pese a que la norma establece un máximo de 50 partes por millón de azufre, lo cierto es que en la malla de la refinería estamos entregando en Ecopetrol en 21 partes por millón. En las colas de los sistemas de poliductos de CENID el combustible llega con 27 partes por millón, y cuando esto se mezcla por ejemplo con el biodiesel logra llevarse a las estaciones de servicio con 24 partes por millón de azufre. El balance en el caso de la gasolina pues es similar guardadas las proporciones. Tenemos un combustible de muy buenas calidades, solamente superado por los países del cono sur. Estamos entregando por ejemplo en el interior del país ya mezclado con la gasolina a más o menos 180 partes por millón, pese a que la norma establece un estándar de 300. Y entonces es muy importante tener esto presente, porque tal como lo ha enfatizado Carlos David Beltrán, pues no es cierto que los problemas de calidad del aire que se están observando en las grandes ciudades del país se le deban atribuir a los combustibles líquidos. Sin embargo, déjenme plantear esto también en estos términos, y es: nosotros no podemos desconocer lo que hoy está demandando la ciudadanía, lo que está demandando las entidades territoriales, y que en este debate, que uno quisiera que fuera un debate mucho más ilustrado, basado en cifras, basado en hechos, en datos, lo cierto es que lo que está en el común de la gente, en las mentes del común de la gente, es que el problema sí está en el combustible líquido. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo y estamos observando hoy en los medios y en buena parte de nuestra clase dirigente. Y de allí que para Ecopetrol sí es importante que desde ya se trace, primero, con claridad una política pública en materia de calidad del aire, en donde se procure hacer claridad sobre cuáles son esas fuentes o las causas, mejor, de esa problemática que hoy se vive en nuestras ciudades en materia de calidad del aire, pero que también se trace una senda ordenada para llegar gradualmente hacia unos combustibles de mejor calidad. Y aquí yo uniría a esto con la pregunta que usted hacía hace un momento, sobre el futuro en materia de regulación y el futuro en materia de política pública, con un elemento central que es el abastecimiento. Creo que no podemos hablar del abastecimiento de los combustibles líquidos y de la calidad de los mismos como dos cosas separadas. La realidad es que tenemos un gran reto de abastecimiento al cabo de unos cuantos años, de cómo seguir abasteciendo una demanda creciente que va a superar la capacidad de producción en Colombia, y asimismo cómo estar en condición de entregar un combustible de cada vez mejor calidad. Y esto al final, en nuestra interpretación, se va a resolver en buena medida con una señal adecuada de precios.
cómo ir ajustando gradualmente el precio para llegar a los incentivos adecuados para mantener abastecido nuestro mercado con combustible de buena calidad. Y esto, si se traza una política de mediano y largo plazo, de manera ordenada y con tiempo, es mucho más fácil de lograr que cuando nos vemos abocados a tener que hacer cambios súbitos en la regulación y en la política pública para poder lograr alguno de estos dos objetivos. Me hizo acordar sus tiempos en el BNP escuchando. Juan Fernando y Tony, ¿quisieran hacer algún comentario en relación con el tema de calidad de los combustibles y nuevos energéticos? Sí, yo pues aquí me tomo el atrevimiento de responder una pregunta que hizo Julio César, y es, bueno, o mejor dos. La primera es ¿qué falta? Y usted lo mencionó, esa última milla se llama voluntad política. Voluntad política, y alguien la tiene que asumir, porque es que el tema de liberación es un tema muy grueso que tiene muchas implicaciones. Aquí, y con todo el respeto que me merece el doctor Carlos David, espero que no tome represalias en el Ministerio ni de Ecopetrol por lo que voy a decir, pero siempre hablamos de que el producto que tiene Ecopetrol es el mejor y es el mejor de América Latina, salvo algunos otros ejemplos, es cierto, pero lo que se está demandando hoy, con el compromiso que hizo Colombia con el COP21, es otro. Entonces, frente a lo que usted pregunta, el tema de liberación, pues la respuesta es sí, si queremos tener combustibles de calidad y ponemos a Ecopetrol a competir, porque los estamos obligando a que sean competitivos con un producto que ya se produce en otras partes del mundo. Frente a lo que usted dice del abastecimiento estratégico, lo que usted menciona, pues Colombia es muy vulnerable por la topografía que tiene Colombia. El tema de no tener poliductos redundantes pues implican una serie de sobrecostos cuando hay algún desastre natural, máxime ahorita que viene el invierno, creo que usted lo vivió cuando estaba en el ministerio, cómo se tenían que desarrollar esos planes de abastecimiento y de cambiar los planes para poder mover producto vía terrestre en unas condiciones complejas que tenía Colombia en términos de topografía. Entonces yo sí creo que alguien tiene que asumirlo, y pues es la expectativa que tenemos todos, que el nuevo gobierno tenga la voluntad política para hacer lo que se requiere de cara, número uno, a la liberación, y ser claros en temas de liberación, que Ecopetrol va a tener que competir con otros importadores para efectos de producir el producto con las calidades que se requieren porque se producen en otras partes del mundo. Y lo segundo, entonces, frente a lo que mencionaban, si la calidad del aire es solamente responsabilidad del producto, no, están todos los actores, y estoy muy de acuerdo con lo que plantea el doctor Erazo de que todos los actores tenemos que participar para que contribuyamos en la calidad del aire que se necesita. Frente a los combustibles alternativos, soy un convencido de que el diésel tiene unas posibilidades de alargar su vida útil por todos los nuevos desarrollos que hay en términos de biodiesel, producciones en otras refinerías, más aditivos, etcétera. Y sí creo que mientras llega el tema de los vehículos eléctricos, que es una realidad, que es una disrupción, que se puede demorar, no sé, algunos hablan del 2030 o el 2035, sí hay opciones alternativas de combustibles fósiles que tienen un mejor desempeño en términos de expedición del aire, como es el gas natural vehicular. Muchas gracias. Yo soy también partidario de lo que dice el doctor Carlos David y el doctor Erazo. Yo creo que es un tema también que hay que sensibilizarlo con las autoridades básicamente locales. Nosotros que estamos viendo la problemática de la calidad del aire, la solución no es que no vuelvan a circular carros y con eso pues todos vamos a salvar la vida. Yo creo que también hay un desconocimiento tanto de las autoridades ambientales como de las autoridades políticas, llámense alcaldes municipales. Y la solución siempre es la facilista. Sacamos todos los carros del mercado, sacamos ese día, o 2 días o 3 días no circulan vehículos y ya con eso pasa el problema. Yo creo que no somos conscientes y no hemos sabido defender públicamente la calidad de los combustibles que tenemos hoy y qué hace Ecopetrol por entregar unos combustibles de excelente calidad. Yo creo que en los debates que se han dado, en Medellín hay un pacto por la calidad del aire, el gran ausente fue Ecopetrol, y yo vi al procurador general diciendo públicamente que Ecopetrol era un irresponsable y que tenía que estar ahí
para garantizar que el diésel que se vendiera en el área metropolitana fuera de 10 partes por millón de contenido de azufre. Y no había nadie de Ecopetrol para defender la calidad, ni del ministerio. Es un llamado a que se dé la discusión, pero también que se dé la discusión técnicamente y con elementos de juicio. Muchas veces las gentes que se paran al frente a criticar todo no tienen ningún conocimiento de qué es lo que tiene el combustible que hoy se distribuye en Colombia. Es evidente que el tema de calidad pasa por una política pública que analice las diferentes aristas del problema, porque todos lo sabemos, casi que tener diésel de 10 partes por millón y no hacer nada en el resto de pasos y procesos que generan contaminación es el equivalente a darle caviar a un marrano, como algunos de ustedes me han escuchado. Entonces creo que hay que dar una señal muy importante. Vuelvo a otro tema muy importante. Hay quienes pensamos que hoy en el mercado se pueden estar dando prácticas abusivas y restrictivas de la competencia, y aunque teóricamente tenemos un mercado en competencia, se pueden estar generando monopolios, oligopolios, por usar un término breve, o monopolios reales dentro de la distribución de combustibles. ¿Cómo ven ustedes ese tema, doctor Juan Fernando y doctor Tony? ¿Existen prácticas abusivas en el mercado? ¿Deberíamos pensar en establecer restricciones a la integración vertical u horizontal de los agentes? ¿Qué falta en la institucionalidad? ¿Cumple la SIC el papel que debería cumplir muchas veces en controlar esas prácticas restrictivas? ¿O definitivamente tenemos que hacer cosas adicionales, no solo desde las instituciones, sino obviamente en esa institucionalidad, sino desde la regulación como tal? Por favor, sus comentarios al respecto, y pues después, a partir de lo que ellos respondan, pues le pediría a Carlos David y a Oscar que nos hicieran algún comentario. Pues no me imaginé que fuera a salir esa pregunta, pero salió. No sé si fue deliberado o salió. Pero simplemente lo quiero responder de la siguiente manera. La posición dominante no es mala per se. Lo que es malo per se es el abuso de la posición dominante. Y para eso hay un organismo que es la Superintendencia de Industria y Comercio, quien regula el tema del abuso de la posición dominante. Lo segundo, volvemos al punto y al título de este panel: una política pública para eso, y usted lo mencionó. ¿Se debe prohibir la integración vertical? Digo, pues si la política pública considera que la integración vertical no debe existir, pues no existe. En Brasil no existe la integración vertical, lo cual no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente es una política pública. En Colombia hoy existe, para no hablar específicamente de marcas, claro que muchos me identifican con el color rojo, pero vuelvo y repito que la posición dominante no es mala, es el abuso de la posición dominante. Y creo que la batalla que se está enfrentando hoy en términos de competencia, porque mire usted, hay 17 compañías mayoristas con 21 marcas en el mercado. Y esas 21 marcas en el mercado y esos 17 mayoristas que existen debidamente registrados están en una batalla por conquistar al consumidor final, en una batalla por buscar cuáles son las preferencias del consumidor final y entregarle una serie de beneficios, una serie de atributos, y cada marca como tal tiene unos programas específicos para poder invitar a que esos consumidores prefieran sus marcas. Entonces, pues más allá del tema de abastecimiento y todo lo que tiene que ver, en el punto de venta es donde conecta una marca con un consumidor final. Entonces, para responder la pregunta en concreto, no estoy en desacuerdo con que en Colombia, como una política pública, no exista la integración vertical. Lo puede haber, como otros países que la tienen. Y lo segundo, yo considero personalmente que hay posición dominante, más no hay abuso de posición dominante, donde no hay ni monopolio ni oligopolio. Económicamente, la definición de monopolio es cuando hay un jugador, un oligopolio es cuando hay 2 o 3 jugadores, pero una competencia perfecta es cuando hay más de 15 jugadores, y en este caso hay 17 mayoristas y 21 marcas en el mercado colombiano de combustibles.
Empiezo por el final. Sí hay 17 mayoristas, pero entre 4 se reparten el 90% del mercado. Realmente no por la cantidad de mayoristas el mercado está más libre o más abierto o más cerrado a la competencia. Ya lo dije, es simplemente reiterar, la competencia es bienvenida, pero la competencia entre iguales, doctor Tony. Usted sabe que nosotros los minoristas no podemos competir con los mayoristas. Y yo aprovecho que el doctor Oscar muy amablemente me mira y se apoya en mí porque me ha visto mucho por la CREC, pero nosotros lo hemos hablado, así como existe hoy una regulación en el sector eléctrico que impide que ciertas compañías tengan una posición de más del 25% en generación o en transmisión, etcétera, pues el mercado puede ser libre, pero qué tan bueno que la CREC también vea para dónde va el mercado y qué va a pasar con el mercado si sigue en la tendencia que va. Ese también es un aspecto que la CREC puede ir estudiando o considerando de acuerdo a cómo se está desarrollando hoy el mercado y la competencia que hay entre todos. No en vano la SIC le dijo a Terpel cuando compró combustibles, le dijo, usted no puede quedar con ninguna estación de servicio de ExxonMobil. Qué pena que hable de marcas, pero vio un riesgo inminente de que empezara a acentuarse una posición de dominio en el mercado de los distribuidores de combustible o en el mercado de la venta de los combustibles. Entonces ese es un tema que la CRE también sería interesante que tome y mire hasta dónde, sin existir hoy como efectivamente no existe la prohibición de la integración vertical, sí vea que el mercado puede tener una incidencia notable de alguna compañía mayorista por esa doble condición que tiene. Y esas políticas son importantes que se impulsen y que las conozcan y que vean por qué el sector eléctrico llegó a eso. Y doctor, usted, Oscar, usted lo debe saber. Y nosotros tenemos una empresa muy eficiente en Antioquia que se llama EPM, más sin embargo no pudo extenderse más por ese tope que tiene y con muchas ganas. Entonces es una consideración que dejo aquí sobre el escenario. ¿Hay derecho a réplica? Yo tengo dos comentarios frente a eso y tal vez un amigo me enseñó que el número no miente, el número es el número. Y yo les pregunto a ustedes que conocen simplemente dos cosas. La primera es, ¿cuántas estaciones de servicio nuevas ingresan al país en el año? Creo que todos tienen el dato, pero ninguno se atreve, lo cual está bien. Pero más o menos pueden estar entre 120 y 125 estaciones de servicio en promedio, ¿sí? De esas 120 estaciones de servicio que entran, uno tendría que decir, pues el número mayor de estaciones es el que hace quien tiene la posición dominante. Y resulta que no llegamos al 20% de las estaciones nuevas que entran a Colombia. Eso es lo primero que tenía que decir en función del número, lo cual nuevamente quiero decir que la posición dominante no es mala per se, sino es el abuso de la posición dominante. Y lo segundo, dentro de los estudios que nos plantea el doctor Oscar, lo hizo y lo hizo público, hicieron un estudio sobre los mercados relevantes para ver si había un tema de posición dominante donde el mayorista pues tenía una posición de dominio. Y aquí sí le pregunto a él públicamente cuál fue el resultado de los mercados relevantes. Entonces, cuando uno hace uso del tema de los números y los estudios, entonces ve que el tema no es tan complejo como se quiere hacer ver. Vuelvo y repito, el interés de cada una de las marcas, incluida la marca que represento, es buscar la preferencia del consumidor. No en vano, nosotros tenemos para nuestras estaciones afiliadas, que son el 80% de la red nuestra, de la red interna, pues tenemos unos programas específicos para contarles y trabajar en conjunto con ellos cómo buscamos la preferencia del consumidor y cómo nos estamos preparando para el futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor Tony.
Doctor Oscar, lo han nombrado mucho, creo que es importante que nos dé algunas claridades. Eso es bueno, significa que estamos haciendo algo o esperan muchas cosas de nosotros, pero bueno, no, estamos trabajando en eso. Y le cuento que nosotros empezando, bueno, vamos a organizarnos entonces. Sí, vemos que cada año 130, 125, 140 estaciones. Veníamos de 4.800, 4.900, ahora estamos hablando de 5.300. De pronto, doctor Jairo tiene el número perfecto, pero sí estamos viendo que entran 120, 135 estaciones por año, con diferentes mayoristas. Con la CIE hemos trabajado mucho, porque pues la queja, Juan va seguido, lo que nos escriben, la gente que va, que hay posición dominante, que hay de toda cosa, y con la CIE hemos trabajado y la CIE nos ha dicho no hay posición dominante, ni están aprovechando del mercado ni nada, hay unos corredores de pronto donde hay más competencia y todo, y debido a eso fue que hicimos el estudio de mercados relevantes. Eso se los pusimos a todos les pusieron, inclusive está en la página web de la CREC, lo pueden ver y demostró que en ciertos puntos, pues lógico, hay unos puntos que sí son mercados relevantes, que es todo los llanos orientales, hacia ese lado, pues solo hay distribuidor por la ubicación geográfica, pero vimos que me sorprendieron ciudades donde pensamos que había de pronto mercados relevantes y no lo había. Entonces, ¿qué ha hecho la CRE? Ir mirando todo esto con la SIC, amparándonos en lo que usted dice, que lo que hay en la parte eléctrica y en la parte del gas, de transporte de gas, donde sí tenemos unos topes para que no haya toda esa ni integración vertical ni haya ese monopolio, a ver hasta dónde llegamos. Entonces tenemos el estudio de mercados relevantes y de relaciones contractuales. Mucho le hemos trabajado, con la CIC trabajamos de la mano en ello, para mirar hasta dónde punto tenemos que pronto que intervenir, lo cual no sería óptimo, porque nos tocaría que intervenir precios y cantidades, y lo cual la CRE no estaría de acuerdo, porque pues llegaríamos a un punto de no, pero sí mirar hasta dónde podemos llegar. Pero créame que estamos mirando eso y hasta el momento estamos documentándonos muy bien para salir de pronto con una posición o algo que nos pueda mirar las cosas. Carlos, ¿quisiera comentar algo al respecto? Sí, yo creo que ya digamos las posiciones han sido bastante ilustrativas de lo que de este tema, pero yo quisiera dejar solamente, digamos, 3 puntos claros al respecto. Uno, pues que este tema digamos, el tema no es tanto la posición dominante, sino el abuso de la posición dominante. Y quién es la autoridad sobre la autoridad de control y que toma las medidas al lugar sobre cuando se presentan estos temas de abuso de posición dominante, es la Superintendencia de Industria y Comercio. Ese, digamos, es el primer punto. El segundo, que efectivamente a nivel legal en Colombia no está prohibido el tener integración vertical aquí en materia de distribución de combustibles. Y tercero, que siempre debemos tener en cuenta que todas las actividades de la cadena de distribución tienen que velar por los intereses del consumidor final. Ese es el deber ser, y como comenté antes, esos intereses del consumidor final se ven en 3 aspectos básicos: calidad del combustible, medida de venta del combustible y precio del mismo. Bueno, están sentadas las posiciones. Antes de abrir un espacio para que pues todos podamos intervenir, quisiera pues preguntarle a Carlos sobre 3 cosas que el sector quiere tener alguna claridad. En días pasados la Corte Constitucional declaró inexequible el marco regulatorio que ustedes habían señalado dentro del último plan de desarrollo y les estableció la obligatoriedad de presentar un proyecto de ley que lo sustituya, modifique en un tiempo, creo que 1 año, pues, les dieron de marco de referencia. Creo que para el sector es importante saber en qué va ese tema, cuándo se presentaría ese proyecto de ley, van a haber cambios y sobre todo algo fundamental y una gran preocupación que existe en general en el sector es que con ese marco sancionatorio puede no estar garantizado del todo el debido proceso de los agentes en los procesos que se adelantan como tal a nivel sancionatorio. Entonces, ¿por qué no nos hace algún comentario? Y pues si alguno quiere dar algo adicional sobre ese tema, pues por favor, bienvenido.
Sí, efectivamente la Corte Constitucional profirió una sentencia mediante la cual las sanciones que hemos establecido en el plan de desarrollo en materia de downstream y upstream, pues las declaró inexequibles, pero nos dio un año para poder tramitar un nuevo proyecto de ley, dada la importancia pues que tienen pues estas sanciones debido a que pues con lo que contamos anteriormente eran unas sanciones prácticamente inocuas. ¿En qué estamos? Estamos preparando el proyecto de ley y estamos trabajando en el mismo. Obviamente, como estamos en ese proceso, no les puedo dar mayores detalles. Lo que sí es que, pues obviamente, es claro que todo este tipo de temas sancionatorios se cobijan bajo el Código de Procedimiento Civil, el CEPACA, y eso pues significa que deben cumplir bien y deben tener en cuenta pues todos los principios del debido proceso pues para iniciar un proceso administrativo y después combinarlo con una sanción o terminando simplemente el trámite. ¿Alguno quisiera hacer un comentario sobre este tema? Bueno, y una última pregunta que se la hago inicialmente a Juan Fernando y abrimos el espacio al público. ¿Cómo ve el SICOM hoy en día? El SICOM, cuando lo creamos, teníamos una visión que se convirtiera en la única fuente de información del Estado colombiano en materia de combustibles para controlar, como ustedes han dicho, ese excesivo pedido regulatorio que se daba en general sobre todos los agentes, donde todos terminaban pidiendo finalmente lo mismo y sobre todo las estaciones de servicio teniendo que reportar lo mismo a infinidad de instituciones. ¿Ha servido el SICOM en esa filosofía? ¿Ha servido el SICOM para que se convierta en un elemento adicional de toma de decisiones de parte de los agentes? Es decir, que existe información que nos permita hacer análisis de fondo, sobre esos análisis tomar decisiones empresariales y obviamente sectoriales, o definitivamente simplemente, como algunos señalan, se ha convertido simplemente en un instrumento de control y restricción de la competencia en sí? Y pues lo mismo le diría de pronto a Tony que nos contara, y obviamente si Carlos desde Copetrol tiene alguna visión al respecto también, que nos diera alguna referencia. Bueno, el SICOM realmente yo sí creo que ha depurado lo que es la cadena y la información que allí se plasma. Creo que en los procesos y en las discusiones que el Ministerio nos ha invitado sobre ir corrigiendo muchas falencias que tuvieron en un principio, hemos avanzado. Hoy tenemos un SICOM mucho más activo, más ágil. De pronto hay una que otra inconsistencia o punto débil que se ha planteado al Ministerio, pero en términos generales el SICOM para nosotros creo que ha sido un elemento importante en cuanto al tema de control de la actividad como tal. Uno sí le gustaría de pronto tener más acceso a toda la información que tiene el SICOM. Hoy el acceso a la información pues es casi que vía, pues no es que no tengamos, pero tengo que enviar un derecho de petición. El doctor Carlos David muy amablemente me manda el CD con toda la información. Ya Soldicón, el Fondo de Solidaridad de los Combustibles, pues tiene acceso y a ellos creo que continuamente lo están retroalimentando, porque en las revistas que sacamos pues hay ya información muy importante del sector. Entonces, en términos generales, yo sí creo que nos ha servido, pero sí sería muy interesante preguntarle, por ejemplo, aquí al doctor Oscar, cómo ve el SICOM y el doctor Carlos David y el doctor Tony, a ver ellos si tienen la misma percepción de nosotros. Como lo decía esta mañana, creo que en este congreso se han tocado unos temas medulares que tal vez nunca se habían tocado, lo cual me llena de satisfacción que pueda uno discutir estos temas dando las opiniones y pudiendo tener posiciones contrarias. Me agrada muchísimo eso. Pero tal vez usted lo mencionó, creo que usted cuando estaba en
en el gobierno fue el gestor del tema del SICOM, y el nombre del SICOM es Sistema de Información de Combustibles. Se hizo básicamente como un tema para tener información de dónde iba el combustible, pero se convirtió en un mecanismo de control entre los diferentes agentes, un mecanismo de control que lo que sí puedo decir es que se tiene agilidad, ha habido agilidad, hoy creo que tenemos muchísima agilidad, pero sí debe llegar el momento de reformarlo y poner con claridad si es un mecanismo de control o es un sistema de información. Creo que son temas medulares que hay que poner sobre la mesa y definir si para lo que fueron creados se está utilizando o eso derivó en otro tipo de acciones, como en el caso de SICOM, que es un tema de control para el tema de los ilícitos, contrabando, etcétera. Carlos, quisiera decir algo como el dueño del sistema. Pues les agradezco que reconozcan los grandes esfuerzos que hemos hecho aquí. Juan Pablo está acompañándonos y el hombre de los 7 días de la semana, 5 no duerme bien, dado todos los requerimientos del SICOM. Él es. Pero realmente, digamos, podemos decir que tenemos un sistema ya consolidado, que obviamente, como todo sistema de información, puede tener algunas fallas, pero día a día lo hemos ido mejorando mucho y que hemos trabajado en hacerlo más amigable a ustedes, y digamos ese es un gran resultado. Obviamente tendremos que seguir en esa tarea, acondicionándolo, pero yo Tony, sí creo que nosotros en el último plan de desarrollo nosotros mandamos la señal clara que también era para control. Y vuelvo a insistir, lo que dije al principio de esta intervención, gracias al profesionalismo que se ha logrado en toda la cadena, especialmente en ustedes los minoristas, tenemos que en el SICOM se plasma la información que ustedes requieren para hacer sus transacciones y para llevar a cabo toda la vida económica de las estaciones de servicio. Y eso es una información valiosísima y que es alimentada por ustedes. Entonces, digamos, es un logro no tanto en el ministerio, sino en la cadena, el mantener el sistema de información de combustibles. Bueno, muy bien. La única falla que le veo al SICOM es que los organismos del Estado, algunos, no creen en el SICOM, y eso a mí me causa extrañeza, porque no es para nadie mentira que nosotros tenemos que introducir toda la información, compras, ventas, cierres, y cuando, por ejemplo, el caso puntual del municipio de Medellín nos va a obligar a enviar reportes manuales porque no confía en el SICOM. Ese es un tema que yo creo que hay que también abordar con las municipalidades para que miren a ver cuál es la desconfianza que tienen ellos del SICOM, porque para nosotros es transparente, no me explico por qué para la autoridad no es transparente. Cinco minuticos para preguntas al público. Entonces, comencemos. Alberto, que es como siempre tan aplicado. Muchas gracias, doctor Julio César. Y un saludo pues para todos los panelistas. Varias cosas, y de pronto me voy a extender un poquitico, pero en el tema de, yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Tony Quintero en el tema de la política pública, doctor Carlos David, y no solamente en el materia de líquidos, sino en el tema del gas natural vehicular, una política pública que se inició hace años y fue dejada libremente y hoy está suelta. Entonces, la política pública hay que definirla muy bien en materia de los combustibles fósiles y las alternativas que se nos vienen. Entonces hay que definir claramente eso para saber qué es lo que vamos a jugar los distribuidores minoristas. Y en el tema, yo creo que la discusión, y ahí sí estoy, digamos, completamente contrario a la opinión del doctor Tony Quintero, creo que la discusión sí, sí tiene que estar en el tema del precio. Y el precio de referencia
tiene que ser un tema de discusión de los distribuidores minoristas frente al país. Creo que cuando nosotros vemos la norma, lo primero ve uno el alcance y dice, este alcance de la norma es para proteger la vida, la propiedad y el medio ambiente. Y resulta que si el distribuidor minorista no tiene margen de comercialización, porque ya no tiene margen, pues se va a acabar la atención, el servicio, la seguridad y demás. De tal manera que la discusión que tenemos que emprender a partir de este momento los distribuidores minoristas tiene que ser el precio de referencia o precio piso para las estaciones de servicio. Eso nos va a garantizar la sostenibilidad del sector y la competencia a largo plazo. O sea, no es posible que hoy haya una competencia entre desiguales. La competencia va a ser si tenemos un precio de referencia y se va a garantizar en el tiempo. De tal manera que ese es un trabajo que posiblemente al próximo ministro de Minas le toque afrontar con la distribución minorista, y obviamente es un trabajo que nos toca trabajar con la Superintendencia de Industria y Comercio, porque tenemos que, tal como lo hicieron los centros de diagnóstico, como lo hicieron las empresas de vigilancia, los comercializadores de energía, la distribución minorista necesita un precio de referencia, un precio piso que garantice su sostenimiento en el futuro. Muchas gracias. Aló. Muy buenas tardes, mi nombre es Germán Cadena, represento a Fendipetróleo Seccional Bolívar, San Andrés y Providencia. El tema y la problemática es general. Yo quiero hablar aquí como un pequeño distribuidor minorista. Tengo 2 estaciones de servicio, igual que todos mis colegas afiliados a Fendipetróleo, y en representación de ellos hemos venido compartiendo la misma situación que se nos está presentando a todos. Nosotros sabemos hacer la labor. Yo llevo en el negocio 42 años y enseñarnos a vender combustible lo sabemos, y saber es saber prestar un buen servicio, tener buenas comodidades, buenas instalaciones, buenos baños, buen entrenamiento, buena capacitación. Eso lo sabemos, y creo que todos los que estamos aquí presentes, que son familias de cabeza, porque este es un negocio de familia y lo queremos proteger. Nosotros venimos a estos escenarios donde queremos defender nuestro patrimonio. El patrimonio de nosotros es muy valioso porque somos colombianos y pertenecemos a un país donde nos dé un valor agregado, y ese valor agregado tiene que estar acompañado por el gobierno y por las políticas de gobierno. Claro, yo quiero darle un buen precio a mi consumidor. Si las cosas están en iguales condiciones, yo lo hago. Una pelea hay que hacerla. Hay que hacerla de tú a tú, de igual a igual, en iguales condiciones. Yo quisiera preguntarle a todos acá, qué bueno sería que a mí Ecopetrol me vendiera directamente el combustible por Ricón y me diera ese beneficio de tener esa utilidad que se gana el mayorista. Claro, yo puedo entrar a competir igual en condiciones y seguro que lo podemos hacer. No quiero hacer mención de ninguna compañía, porque la política de gobierno es que todos tengamos contratos, porque es la política de gobierno. Si el gobierno lo quiere, así lo hacemos, y si nos queremos poner el uniforme de cualquier mayorista, lo hacemos, pero déjenlo hacer a nosotros, por favor, es la petición de todos. De pronto es muy difícil llegar hasta allá, y esa es la lucha, y estoy muy feliz. En el día de hoy tengo que expresarlo porque hay una muy buena convocatoria, pero esta convocatoria podría ser más, y si la hacemos y nos unimos más, hacemos un mejor lobby. Hay que hacer lobby político para lograr que esas políticas de gobierno cambien, para que haya sostenibilidad en nuestros negocios. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Germán. Muy buenas tardes a todos los presentes, a la mesa. Mi nombre es Jorge Martín, vengo de provincia, también tengo 2 pequeñas estaciones de servicio, una en Tensa y el otro en La Capilla. Aquí he escuchado con mucha atención todo este debate, me parece muy interesante. Yo vine hace unos 10 años a un congreso, volví nuevamente. Me parece importante lo que se ha tratado hoy acá. Realmente nosotros los minoristas estamos muy en desventaja con todo el resto del sector. Cada día el margen de rentabilidad es cada día menos y como se decía mi antecesor, no hay un precio de sustentación para nosotros. Las familias, si sigue el problema vamos a tener que cerrar algunas estaciones y ¿quién pierde? Pierde todo el mundo porque hasta los municipios que reciben sobre tasa no van a entrar esos dineros. Montar una estación hoy en día vale más de 2.000 millones de pesos y esta mañana escuchamos con atención el planteamiento del señor fiscal, que se están montando estaciones en otras partes del país y está aumentándose el consumo para otro sector que no es el consumo, digamos, automotor. En los pueblos pequeños, nosotros hacemos un gran esfuerzo para sostener estas estaciones donde el campesino se provee del combustible para su pequeña máquina, la guadaña, etcétera, el motor, los carros del sector. Yo sí les diría, no he escuchado qué política tiene el gobierno nacional para sustituir realmente los combustibles fósiles. Se habla de combustibles alternativos, otras energías, pero no vemos en la parte petrolera que se viene atacando últimamente, qué lo puede reemplazar a corto y mediano plazo. Yo sí les diría con mucha solicitud, yo creo que la gran mayoría de nosotros, que veamos este sector nuestro, los pequeños minoristas, porque si no hay una política de sustentación, algunos tendremos que cerrar. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes para todos. Doctor Beltrán, este tipo de situaciones que se están presentando en otras zonas del país es la preocupación que le atañe al departamento de Nariño con la entrada de las 2 mayoristas que posiblemente van a comenzar a operar. Nosotros estamos en la misma posición, no queremos nosotros que nos pase lo que le está pasando a los demás compañeros minoristas, que además somos una gran fuente generadora de empleo y que cuando a Guacho en el municipio de Tumaco le da por comenzar con su guachafita de atentar contra la infraestructura eléctrica, la operación de una estación de servicio no para, debe continuar, porque la intención es cumplir con el Código Nacional de Petróleos ofreciendo un buen servicio público al consumidor final. Entonces sí quiero que considere esta situación para que en Tumaco no opere la mayorista. Bueno, creo que ha sido una hora y media muy productiva, hemos podido hablar de todo lo que ha sido el desarrollo y el futuro de la política pública. Yo sacaría como recomendación 2 cosas fundamentales. Uno, la necesidad de tener muy pronto ese decreto de política. Ojalá, doctor Carlos David, que pudiéramos lograr que el señor ministro se comprometiera en que en estos 3 meses que todavía tienen dentro del gobierno, eso fuera una realidad. Porque sí, le digo sinceramente, quedamos muy tristes ayer cuando pues, el doctor Alonso se manifestó de lo que veían que iban a hacer en lo que quedaba del gobierno y pues realmente no había ninguna señal clara de que iba a pasar algo en materia de combustibles. Lo otro fundamental es que obviamente necesitamos una regulación que sea clara, predecible y que permita que los agentes tomen decisiones no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo principalmente. Y obviamente algo adicional fundamental es que estos espacios los podamos seguir teniendo. Yo creo que hemos dado una discusión con altura y eso es lo que construye país y lo que permite que el sector pueda progresar. No podemos perder esos escenarios de concertación y construcción y pues nuestra invitación, como siempre, es a que se sigan dando y ojalá pudiéramos dejar un documento con conclusiones y recomendaciones muy claras al nuevo gobierno en lo que este sector necesita a partir de este diálogo que hemos dado. Gracias a todos por acompañarnos. Muy valiosos sus aportes, gracias a ustedes por estar acá y por su paciencia. Y pues ahora quiero recibir al doctor Willer Guevara, viceministro de Ambiente, que nos va
a comentar un poco sobre lo que es la política pública del Ministerio frente al tema ambiental y las estaciones de servicio. Gracias a todos y buena tarde.